Dios que íbamos a hablar el día de hoy sobre el tiempo. Y dirá usted, bueno, este es un tema muy amplio para hablarlo. Sin embargo, no quiero hablarte del tiempo como aquella cosa, ¿verdad?, que está establecida dentro del espacio, ¿verdad?, y la materia, sino que quiero hablarte del tiempo y dejarle 3 puntos suspensivos allí. ¿Por qué? Porque el tiempo, y esos 3 puntos suspensivos, lo único que significan es que el tiempo, si usted fija el flyer que subimos para esta administración, el tiempo, había un reloj que se degradaba, ¿verdad?, que se iba. Simplemente el tiempo pasa, mis hermanos. El tiempo, así como cuando iniciamos a las 7:30, ya son casi las 8 de la noche, el tiempo se va, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso normal que Dios ha determinado y prefijó, aleluya, en aquel día que dijo, hágase, o sea, que creó los cielos y creó la tierra. Aleluya. En ese tiempo, en ese momento, Dios estableció un tiempo para todo. Bien, Salomón, con toda la sabiduría otorgada por Dios, dice, hay un tiempo para cada cosa en la tierra. Y hoy yo quiero que usted vaya rápidamente a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Y vamos a estar viendo el verso 16, aunque luego vamos a ver todo el contexto, como el Espíritu Santo nos ayude y nos ministre en esta noche. Aleluya. Dice el verso 16, el apóstol Pablo hablando a los habitantes de Éfeso, o de Efeso. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Gloria a Dios. Pablo está consciente de lo que está diciendo. Y escuchen qué consejo da Pablo. Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero cuando usted lee el contexto, mis hermanos, o solamente el encabezado de esta palabra, el título que lleva este capítulo completo es Andar como hijos de luz. Y Pablo empieza a dar un sinnúmero allí de exhortaciones o de recomendaciones a la gente de Efeso. Y empieza a decirle cómo deben caminar, cómo deben conducirse en el mundo. ¿Cómo deben ellos mantenerse firmes delante de la presencia del Señor? Y aquí hay muchísimas cosas y palabras que el Señor habla a través del apóstol Pablo. Aleluya. Y él empieza diciendo, sean pues imitadores de Dios. Es el primer consejo que el apóstol Pablo le da a los habitantes de Efeso. Sean imitadores de Dios. ¿Y cómo es Dios, mis hermanos? Si no conocemos al Dios de la Biblia, porque en estos tiempos muchas personas que han malinterpretado la palabra o han adecuado al Dios de la Biblia, lo han adecuado a la mente finita del hombre. Y lamentablemente cuando Dios es visto a través de la mente finita del ser humano, y es tratado de comprenderse a través del entendimiento y del conocimiento humano, entonces ponemos un Dios humano y no un Dios que es poderoso y sobrenatural. Entonces encerramos a Dios en un pensamiento lógico, en un pensamiento del conocimiento y de la sabiduría humana, y nos convertimos en necios, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos a Dios como un ser humano más, igual que nosotros. Entonces dejamos de rendirle la pleitesía que Él merece, la adoración que Él merece, aleluya, la exaltación y la adoración que Él se merece como el Dios, Señor y Salvador, aleluya, de toda la creación. Tenemos que ver a Dios como Él es primero. ¿Dónde está el lugar de Dios? Porque si no tenemos a Dios en su lugar, el tiempo que vayamos a pasar con Él no va a ser un tiempo de calidad. El apóstol Pablo dice que busquemos ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es santo, dice la palabra de Dios. El mismo Señor dice, sé pues santo porque yo soy santo. Y la palabra da un ultimátum. Hermanos, nosotros hemos suavizado tanto el evangelio para encajar en este mundo, en este tiempo, que hemos dejado la esencia de la verdad. Dios es un Dios santo. Y la palabra dice claramente, sin santidad nadie
nadie verá al Señor, que nadie os engañe, dice la palabra del Señor. Sin santidad nadie le verá, aleluya. Y no importa que usted sea un apóstol, que usted sea un pastor, que usted sea un mega evangelista, un super profeta o un mega creyente, no importa la fe que tenga, sin santidad nadie verá al Señor. Y el primer consejo que Pablo da aquí a los habitantes de Efeso, antes de decirle a ellos que aprovechen bien el tiempo, el primer consejo en el primer verso del capítulo 5, él le dice: sean imitadores de Dios, imiten a Dios. ¿Y cómo yo puedo imitar a Dios si no lo conozco? Y es la primera cosa que tenemos que tratar de hacer, conocer a Dios. ¿Y cómo yo conozco a Dios, pastor? Por medio de su palabra Dios puede ser conocido. Por medio de su palabra Dios puede ser entendido y comprendido. Pero para comprender la palabra, obligatoriamente necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu no hay posibilidad de comprender la palabra. Muchas confusiones hay en el mundo precisamente porque se ha buscado entender la Biblia a través del conocimiento humano y de la lógica humana y de la vida pecaminosa que muchos llevamos. Aleluya. Recuerdo en una ocasión cuando me convertí que alguien me dijo: yo nuevecito pero lleno de la unción y el gozo del Espíritu Santo. Y no tenía mucho conocimiento de la Biblia, pero el Espíritu de Dios es terrible cuando usted está buscando su presencia. Y esa persona me dijo: pero el Dios que tú predicas es un Dios de guerra, porque el mismo Jesús dice: no he venido a traer paz a los hombres, sino que vine con una espada. Aleluya. Y yo en ese momento me quedé reflexionando y dije: ok, busquemos el texto. Y cuando buscamos el texto, entonces comprendí lo que allí el Espíritu estaba hablando a través de Jesús. Él decía: vine a traer espada porque lo que traigo confronta. Y cuando lo que yo te predico de parte de Dios, cuando yo te digo que hay que ser santo, cuando yo te digo que hay que arrepentirse, cuando yo te digo que hay que dejar la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño y la vida de pecado que mucha gente lleva aún en los altares de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Cuando yo te digo ese tipo de cosas, entonces tú te incomodas. Y esa es la espada que el Señor trae, la espada que penetra, alabado sea Dios, como dice la misma palabra, que es como una espada de doble filo que penetra lo profundo hasta los tuétanos y discierne el pensamiento y el conocimiento de los hombres. Aleluya. Lo oculto del ser humano lo revela la misma palabra cuando penetra por medio de ti. Porque era una espada la palabra de Dios en ese momento. Porque cuando tú venías a hablarle a alguien que es religioso, a alguien que vive de la cultura y de la tradición humana, y tú le hablas de un Dios que trasciende cultura y que trasciende tradiciones, entonces es chocante para la gente. Y muchos de ellos, como no reciben la palabra, que fue el caso de los fariseos, se convierten en enemigos tuyos. Y en ese aspecto es que Dios habla de la espada. Aleluya. Entonces el Espíritu me reveló esa palabra allí para que yo pudiera traer la verdad a colación en medio de aquel engaño que Satanás estaba envolviendo a través de esa persona que solamente parece conocía ese texto bíblico. Y es por eso que nosotros también debemos llenarnos del conocimiento de Dios, pero a través del Espíritu Santo, porque el conocimiento por sí solo te puede matar. Y oiga este texto, hermano. Aleluya. Qué hermosa la palabra del apóstol Pablo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. La visión del ministerio precisamente es eso. Dice la visión del ministerio: buscar llevar a la iglesia, ¿verdad?, a caminar con un solo cuerpo en santidad y en amor. ¿Con cuál objetivo? Con el de alcanzar las almas y darle la gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. No buscamos gloria humana, no buscamos aplauso de los hombres, buscamos que Él sea conocido y que Él sea glorificado. Porque no podemos, aleluya, darle adoración a algo que no conocemos. Oh, gloria a Dios. Y en esta noche tenemos que aprender a adorar al que es verdadero, al que es santo, al que es puro. Aleluya, al que te salva, al que puede sacarte de la vida de pecado. Él es el único que merece ser adorado. No hay hombres delante de los cuales nosotros tengamos que postrarnos, solamente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el apóstol Pablo sigue su travesía aquí, dice: pero fornicación, hermano, oiga bien, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, oiga bien, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos.
Pablo está diciendo la iglesia que Cristo compró es una iglesia que ha sido santificada y purificada por el Espíritu de Dios. De hecho, uno de los ministerios del Espíritu Santo es purificar y santificar la iglesia en la tierra. Porque nadie es 100% santo cuando viene a Cristo. Aunque Cristo esté trabajando en ti, cada día hay cosas que hay que quitarnos, cada día hay cosas que hay que limpiarnos. Por eso debemos estar sujetos a Dios todo el tiempo, para que Dios trabaje en nuestro ser, para que sea Él que nos cambie, para que sea Él que nos transforme, para que sea Él que quite todo moho, todo sucio, toda la suciedad y todo aquello que perturba el mover del Espíritu Santo, que sea Él que lo quite para nosotros poder acercarnos a Dios de la manera correcta. Alabado sea el Señor. Y Pablo dice, tienen que dejar la fornicación y todo tipo de inmundicia. Oh, gloria a su nombre. Y si usted quiere saber cuáles son las inmundicias, váyase a Gálatas 5 y lea las obras de la carne, y se va a dar cuenta a cuáles inmundicias se refiere Pablo. Se refiere a la fornicación, al adulterio, a la lascivia, a la orgía, aleluya, al homosexualismo, a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Bendito sea el Señor Jesucristo. A la avaricia, mis hermanos, a todo ese tipo de cosas se refiere Pablo, al engaño, a la mentira. Son inmundicias delante del Señor. Y dice que ni estas cosas en la gente que adora al Señor o que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, ni siquiera deben ser mentadas. Y muchas veces nosotros como iglesia, muchas veces el cuerpo de Cristo se contamina, no solamente escuchando esas cosas, aleluya, que no convienen a los santos delante de esos grupos por encajar en un grupo, sino que también nos reímos muchas veces de esos chistes morbosos y rojos, como le llamamos en Dominicana, aleluya, y nos reímos y compartimos como que es algo normal y bueno, y nos contaminamos y contristamos al Espíritu de Dios que quiere habitar en nosotros, como dice la palabra. Y dice la palabra del Señor: si escucha hoy su voz, no endurezca vuestro corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando el pueblo de Dios tentó a Dios, aleluya, y recibió el castigo de su extravío. Porque si algo tiene Dios es que Dios no tendrá por inocente al pecador, dice la palabra. Tenemos que exponer la palabra como está escrita, sin cambiarle ni ponerle nada. Ella misma se expresa y es ella la que trae santidad, aleluya, sobre aquellos que la reciben. Así que el apóstol Pablo dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino bien acciones, dice, de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y nosotros hoy vendemos un evangelio tan suavizado. Gloria a Dios. Hermanos, no hay salvación por medio de las obras. Hay mucha gente que quiere justificarse delante de Dios por medio de las obras, y no es así. Y dirá usted: pastor, ¿y en qué habla todo esto del tiempo? Vamos a llegar a la palabra que tenemos en esta noche. Simplemente este es un preámbulo para que comprendamos a lo que Pablo nos está diciendo, que tenemos que aprovechar el tiempo y por qué cosas debemos aprovechar el tiempo. El Evangelio dice claramente que hay que arrepentirse, que hay que convertirse de todo corazón. De hecho, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo viene sobre las personas que están arrepentidas de corazón, que están convertidas completamente. ¿Dónde está eso? En Joel 2:12. Porque dice el Señor: convertíos a mí de todo corazón. Y dice que convoquen ayuno, que convoquen a llorar a los sacerdotes en la entrada y el altar. O sea, en el camino que iba de la entrada al altar de Dios, que llorasen en ese camino por la miseria espiritual en la que se encontraban, por el pecado en el que estaban andando. Y luego de eso dice: entonces luego que se humillen, luego que reconozcan que han andado mal, luego que se arrepientan de todo corazón y se conviertan a mí con todo su ser, entonces yo derramaré mi espíritu sobre ellos. Solamente así lo haré. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, mis hermanos, y tiene que haber un convencimiento pleno en nuestro ser de que Él es santo y de que Él merece más de nosotros, de aquello que le estamos dando. Y dentro de esas cosas está en el tiempo. Dice: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay mucha gente hablando palabras. Las redes sociales están llenas de predicadores, llenas de gente hablando. Mucha gente dice las palabras correctas, la palabra de verdad, pero muchos están suavizando el evangelio.
Y queremos abrir una puerta grande para que entre todo el mundo. Y sí, queremos que entre todo el mundo, pero que entre con la verdad. Que entre convencido de que es un pecador y de que necesita ser salvo por la sangre de Jesús. Y que no hay otro medio por el medio del cual pueda ser salvado, sino que necesita, aleluya, acercarse a Dios humillado, contristado su corazón y decirle: Señor, reconozco que estoy en ruina espiritual y hoy yo vengo donde ti, porque tú eres el único que puede salvarme y sacarme de la ruina espiritual. Y Pablo sigue, hermanos, y dice: no sean pues partícipes con ellos. ¿Con cuáles? Con esa gente que practica, aleluya, todo tipo de inmoralidad sexual, de esa gente que practica el pecado, que practica la maldad. Dice: no sean partícipes con ellos, mis hermanos. No compartan con el pecado. Dice el apóstol Santiago, y me gusta toda la Biblia porque ella se encadena y se concatena a sí misma y se explica. Dice el apóstol Santiago: no se constituyan en amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. ¿Y qué es ser amigo del mundo? Es ser amigo del pecado del mundo, es ser amigo de la tradición del mundo, de la cultura del mundo. Y hoy se hacen tantas cosas y se cometen todo tipo de pecado en nombre, mis hermanos, aleluya, de un amor que está totalmente tergiversado del amor verdadero que Cristo habla allí y que ofrece en su palabra. Porque el amor de Dios es un amor ágape, es un amor santo, es un amor puro, es un amor verdadero, no es un amor ficticio de conveniencia, como dice, aleluya, como prediqué en una ocasión, donde hablaba de que todo es relativo. Y la gente busca aún que la palabra sea relativa en sus vidas. ¿Por qué? Porque no queremos convertirnos de todo corazón, no queremos sujetarnos a la palabra de Dios, que no hay relativismo en ella. En ella no hay cambio, no hay variación. La palabra es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Y tenemos que aferrarnos a ella y seguirla. Alabados el Señor Jesús. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Pablo está diciéndole a ellos: en otro tiempo ustedes eran eso. Eran oscuridad, eran inmundicia. Aleluya. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Anden como hijos de luz. Cada día nosotros debemos hacer un ejercicio como creyente. Y usted, como persona que si no es cristiano todavía, tiene la oportunidad en esta noche de aceptar al Señor. Y es examinar nuestros pasos, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Andamos como hijos de luz? ¿Ando como dice la palabra que yo debo andar? ¿Me he santificado, me he guardado, me he purificado para verle en algún momento cara a cara? Y usted sabe qué es lo que pasa, hermano, que la gente se le olvidó que Cristo viene. Oh, gloria a Dios. Y como ya está bajando en algunos países del mundo, está aplanándose la curva, aleluya, creen que este es la única consecuencia que vamos a recibir por el extravío de nuestro pecado y porque la iglesia ha dormido y languidecido todo este tiempo espiritualmente. No es el único castigo, hay más castigo de parte de Dios, precisamente porque el mundo no ha comprendido que es un tiempo de arrepentimiento el que estamos viviendo, y que esta cuarentena no es una cuarentena para usted vacacionar, que no es una cuarentena para usted pasársela perdiendo el tiempo en su casa, aleluya, o criticando o chismeando en las redes sociales, o publicando basura, o viendo basura, o escuchando basura, aleluya. Y dirá usted: pastor, ¿y a qué usted se refiere con la basura? A todo aquello que no te edifica espiritualmente, es basura, contamina tu espíritu, contrita el espíritu, aleluya. Usted tiene que entender algo: nosotros somos un templo, y a mí me gustaría mostrárselo como una habitación. Venga, que hermana Liz, corra, venga, corra. Vamos a decir que la hermana Liz es el Espíritu Santo y ella está morando en ti. Cuando tú empiezas a ver otras cosas, mire la cámara, cuando usted empieza a hacer otras cosas, a pecar o a ver basura en la televisión, a ver cosas que no le edifican, eso empieza a ocupar un espacio dentro de usted y se va acercando. Y poco a poco esa inmundicia que usted escucha, cuando usted escucha toda esa basura de música que cae por ahí, o cuando usted empieza a ver pornografía, cuando usted empieza a ver películas que no lo edifican espiritualmente, usted empieza a desplazar el Espíritu Santo con eso. Y va a llegar un momento que usted va a ser totalmente así y va a vaciarse y el Espíritu de Dios no va a estar en usted. Entonces usted tiene que aprovechar bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, viendo que los días son malos. Aleluya. Dice el apóstol Pablo aquí: y no participéis en las horas infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero en el verso 10 él dice: comprobando lo que es agradable al Señor.
El cristiano no está para complacerse a sí mismo. El cristiano no está para agradar al mundo, está para agradar a Dios. Y Dios es santo, mis hermanos. Dios es santo y esta palabra debe pesarnos a nosotros. Estuve escuchando un mensaje que prediqué en el 2008, que está en nuestro canal de YouTube, el Ministerio Apostólico y Profético Gracia y Poder, que se titula, dura creo que son 14, 15 minutos, se titula Cuando Dios gobierna tu corazón. Y cuando yo recibí ese mensaje, mis hermanos, yo lloré tanto en la presencia del Señor. Fue una madrugada, yo lloré tanto en la presencia de Dios. Decía, cuando tú gobiernas nuestro corazón, Señor, tú eres lo primordial, tú eres el primero. Nos levantamos en la mañana y no vamos a agarrar el celular para ver quién me escribió, o cuánto WhatsApp tengo, o cuánto like consiguió mi publicación. No, Señor, nosotros vamos a adorarte en la madrugada, vamos a buscar tu rostro, vamos a interceder por lo que se pierde, vamos a adorarte, vamos a crear un ambiente de gloria para que nuestro día sea un día de victoria y de éxito. Aleluya. Cuando Él gobierna tu corazón, cuando Él es el centro de tu vida, Pablo no tiene que escribirte esto que le escribió a los habitantes de Efeso. Y oiga lo que dice, mas todas las cosas, dice el verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y tengo, como les decía, algo que voy a hablar próximamente de eso. Dice aquí, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Oigan esto, por lo cual dice, y con esto voy a ir cerrando, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El que espiritualmente se ha desviado, el apóstol Pablo lo presenta como un muerto espiritual. Dice, levántate tú que duermes, pero levántate de donde? De entre los muertos espirituales, y Cristo te alumbrará. No cambie el evangelio, no lo acomode porque tú no quieres cambiar. Cambia tú, el evangelio no tiene que cambiar para adaptarse a ti. Eres tú que tienes que cambiar y yo soy el que tengo que someterme a la palabra de Dios. Aleluya. Porque ella es santa, ella es pura y es verdadera. Y cuando ella entra en mi vida, todo lo que provoca es un cambio para bien, mis hermanos. Porque aún el mal que sucede en la vida del creyente, Dios lo utiliza para el bien, como dice la Biblia en Romanos 8:28. Ahora dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo dice que aquel que pierde su tiempo, que aquel que duerme es un necio. Y él dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y oiga esto, hermano, qué hermoso. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No perdamos el tiempo. Pastor, ¿y cómo yo puedo perder el tiempo? Hermano, cuando usted le dedica más tiempo a las cosas infructuosas de la carne que a edificar su espíritu. Es tanto así, mis hermanos, esto es tan delicado, la vida del evangelio es tan delicada, es tanto cuidado que tenemos que tener, que el apóstol Pablo dice, en varias ocasiones él dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Hay gente por ahí que anda con doctrinas falsas diciendo que la salvación no se pierde. Claro que se pierde. El mismo Moisés le dijo al Señor allá en el Éxodo, si tú no ven conmigo, mejor tráeme de tu libro. O sea que Moisés conocía que había un libro en el cual su nombre estaba inscrito. Oh, gloria a su nombre. También hay otro de los profetas que le dice al Señor, Señor, no me borre de tu libro. Y el Señor le dice en una ocasión a otro, yo voy a borrarte y te borraré de mi libro, dice la palabra. Hay un libro donde están inscritos los salmos del Viejo y del Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Mis hermanos, esta cuarentena, y era algo que quería decirle directamente al ministerio, pero lo voy a aprovechar y se lo voy a decir a todo aquel que está en las redes y aquel que lo va a ver. Este es un tiempo para aprovecharlo. Este es un tiempo en el cual debemos crecer espiritualmente. No podemos retornar de la cuarentena, que yo estoy seguro que no va a durar más de 2 meses ya.
y vamos a retornar a la vida, vamos a retornar a lo común, pero no podemos retornar siendo los mismos. Si no aprovechamos bien el tiempo, podemos llegar siendo peores al templo. Aleluya. Y si antes no adorábamos, ahora menos vamos a adorar. Necesitamos regresar allí siendo gente empoderada, llena de la unción del Espíritu Santo de Dios. Y para eso se necesita aprovechar bien el tiempo. Hermanos, lo primero que debemos hacer y lo último que debemos hacer en el día es orar. Lo primero y lo último. Y no estoy hablando de la oración religiosa. Siempre tengo que quejarme de la oración religiosa que tanto daño le hace a la iglesia. Estoy hablando de pasar tiempo con Él, de anhelarlo a Él, de quererlo a Él, de invocarlo a Él, de llamarlo a Él, de adorarle a Él, de bendecirle a Él, de exaltarlo a Él. Aleluya. Es decirle, Señor, esta hora es para ti solamente. Y aquí no hay nada ni nadie que se interponga. Deje el celular de lado, bote todo, quite todo, despójese. Aleluya, del viejo hombre y métase con Dios. Entre a la presencia, porque la presencia te cambia, la presencia te transforma. El Dios del cielo, cuando entra en tu vida, aleluya, crea un alboroto allí que lo restaura todo, y aquello que era viejo se muere. Oh, gloria a Dios. Aprovechando bien el tiempo. Pastor, ¿y cómo aprovecho bien el tiempo? Hermano, no es fácil aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque esta carne no se quiere sujetar a Dios. Dice la Biblia en Romanos que el hombre que anda en la carne no se sujeta a Dios, pero no es porque no quiere, es porque no puede. Solamente el espiritual sujeta la carne. Y para ser espiritual hay que gobernar la carne. ¿Y cómo hago eso? Usted no puede, ni yo tampoco. Tenemos que rendirnos a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces el Espíritu de Dios viene y Él entonces te lleva. Él te inclina, pero cuando Él te inclina, porque Él pone en ti el querer y pone en ti el hacer, cuando Él te inclina a hacer lo correcto, entonces tú debes hacer lo correcto, ponerte en movimiento. Por eso dice la palabra, cuando escuches y escuchares hoy su voz, no endurezca tu corazón. No endurezca tu corazón, hermano. No endurezca tu corazón, hermana. Aleluya. Quisiera hablarle directamente a gente allí que en algún momento van a ver este mensaje, pero no lo voy a hacer. Voy a dejarte con esta palabra. Tienes que aprovechar bien el tiempo, porque desde que vamos a salir de la cuarentena vamos a salir, y de que nos vamos a enfrentar una vez más a los principados, a la potestad, a los gobernadores de la tiniebla y a las huestes celestiales de maldad. Vamos a hacerlo. Y tenemos retos en nuestras vidas, mis hermanos. Hay un reto en nuestras vidas y es alcanzar la mayor cantidad de almas para Cristo. Pero no es para que la iglesia se llene, es para que esa gente se vaya para el cielo cuando el Maestro venga juntamente con nosotros. No podemos descuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. El tiempo, mis hermanos, es vital y aprovecharlo es necesario. No permitas, hermano querido, que pase un día sin tú orar. No permita que pase un segundo sin tú darle la gracia al Señor. Es meditar en su palabra, lo que Él le dice a Josué, que va a hacer que Él sea prosperado y que Dios lo acompañe en todo momento. Es meditar en su palabra constantemente. Pero no es meditar para decir, ok, el Señor me está viendo. No, es meditar para ponerlo por obra. Es para poner por obra la palabra del Señor en tu vida. Necesitamos ser más espirituales, mis hermanos. Hay que meterse en la presencia del Señor. Hoy participé en 1 hora y pico, casi 2 horas, en un live que estaba transmitiendo Virginia Brito, la pastora Virginia Brito de la iglesia del pastor Harrigan. Y de verdad, en ciertas cosas yo me sentía hasta reprendido. Y de hecho allí nació esta palabra, en ese live. Y yo decía, usted sabe, o sea, es una realidad, ¿por qué nosotros subimos tantas cosas a las redes sociales que no edifican a nadie? Porque no tenemos presencia, no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Y cuando subimos algo a las redes sociales, en vez de edificar, contaminamos. Y en vez de bendecir, lo que hacemos que maldecimos la vida. Hermanos, lo único que santifica, lo único que salva y que limpia al pecador es la palabra de Dios que ha nacido en la intimidad de Dios. Y yo sé por qué se lo digo. Este es un tiempo de aprovecharlo. Aproveche esta cuarentena, usted que está en su casa,
Pase menos tiempo en el celular, pase menos tiempo en los libros, pase menos tiempo en la televisión, pase menos tiempo en la computadora, pase menos tiempo pendenciando en los estados de los demás hermanos en los celulares, que hay gente que se pasa el día entero viendo estados de otra gente para criticarlos. Y yo sé por qué se lo digo también. No lo vivo en casa para que no vayan a pensar, pero sé por qué se lo digo. Entonces tenemos que ser más espirituales. Ese tiempo, esas horas que pasamos perdiendo el tiempo, podemos aprovecharla meditando en su palabra y diciéndole: Señor, ¿cómo yo puedo ser más agradable a ti? ¿Cómo puedo ser más santo? Padre, ¿cómo puedo ser aprobado por ti para que cuando tú me uses, Señor, no solamente sea usado, sino que también tú me apruebes y que lo que yo haga sea porque ya tú lo hablaste a mí, yo lo estoy ejecutando en la tierra? Mis hermanos, eso no se logra de la noche a la mañana, cuesta tiempo, mis hermanos. La congregación que pastoreo sabe, porque se lo he dicho, antes de que la iglesia, cuando yo empecé a pastorear, Dios empezase a manifestar lo que Él había puesto en nosotros. Yo duré 1 año y más o menos 6, 7 meses por ahí, 1 año y pico largo, orando y ayunando y llorando en la presencia del Señor por aquello que Él me había dicho. Y al año y algo, año y 6, 7 meses por ahí, el Señor empezó a manifestarse, a cumplir su palabra. Pero cuántas horas de oración costó eso, cuántos ayunos, aleluya. Y no es que yo estaba doblando el brazo a Dios, no, yo estaba quebrantándome a mí para poder escuchar la voz del Padre cuando me hablara. Por eso cuando nos paramos en el altar a ministrar y le decimos: ahí hay una persona, es porque el Espíritu nos revela. Pero ¿cómo le escucho si no paso tiempo con Él? Si paso más tiempo con el celular, con el televisor, con el libro, con la computadora, con el hermano, con el tío, con el sobrino, con los hijos, con el esposo, con la esposa, que con Dios. Dios es el más importante. Aleluya. Y no es que estoy hablando de que no tenga un balance en su vida, porque hay tiempo para todo, dice la Biblia. Para todo. Hermanos, el tiempo que usted le dedique a Dios es el mejor tiempo invertido en su vida. Yo sé que es difícil orar en las mañanas, pero ahí hay testimonio y hay gente que está ahí conectada que sabe bien lo que causa cuando usted se mete en la mañana a buscar a Dios. Cuando usted dice: Señor, desde las 3 de la mañana voy a adorarte. De las 12 de la noche, Señor, hasta las 5 de la mañana es el tiempo tuyo. En el día yo duermo si no trabajo. Aproveche el tiempo, mi hermano, porque esto se está acabando y Dios viene por una iglesia santa. Santa. Nada inmundo entrará en la Nueva Jerusalén, dice la Biblia. Nada inmundo. Así que, hermanos preciosos, es tiempo de santificarnos. Es tiempo de buscar su rostro. Es tiempo de adorarlo en espíritu y en verdad. Es tiempo de dejar que Él haga su obra en nosotros. Y yo quiero en esta noche simple y llanamente orar, mis hermanos, para que Dios haga su voluntad y que usted y yo la aceptemos.